Buenas tardes, niños, niñas. Esta tarde vamos a hablar. La clase que vamos a ver esta tarde son los primeros pobladores. El tema se encuentra en la página 128 y 129. Existen varias teorías sobre la llegada del ser humano al continente americano. La más aceptada es que los primeros habitantes de América eran cazadores nómadas que provenían de las grandes planicies de Siberia en el norte del continente asiático. En ese tiempo, pues las personas, ¿verdad?, se llamaban nómadas porque andaban de un lugar a otro, no se ubicaban en un solo lugar, sino que siempre andaban moviéndose de un lugar a otro porque ellos andaban buscando la comida que encontraban en los árboles, frutas, animales que cazaban. Cuando ya miraban que el lugar ya se iba escaseando la comida, entonces se iban para otros lugares. Por eso se cree, ¿verdad?, que los primeros habitantes de América eran cazadores que provenían de las grandes planicies de Siberia, en el norte del continente asiático. Llegaron a Alaska después de atravesar el estrecho de Bering, cuando este se congeló durante la llamada Edad de Hielo. Ustedes saben, ¿verdad?, que el continente asiático, ahí donde está Siberia, que pertenece a Rusia, está bien cerquita de Alaska, ya con cerquita de América, Alaska. Y se cree, ¿verdad?, que las personas en la era de hielo, la edad de hielo, ellos pudieron atravesar ese estrecho de Bering caminando y llegaron, ¿verdad?, a América. Esta migración ocurrió hace 40.000 años, según se ha comprobado mediante los restos fósiles encontrados en América del Norte. Por eso se cree, ¿verdad?, que los primeros habitantes de América vienen de Siberia, atravesando todo el estrecho de Bering hasta llegar a Alaska, y luego comenzaron, ¿verdad?, a poblar lo que eran los países de América. Muchos grupos comenzaron a migrar hacia el sur hasta llegar a Centroamérica. O sea, seguían buscando, ¿verdad?, lugares donde encontrar comida y buscando otros lugares mejor, y ellos poco a poco se fueron yendo, ¿verdad?, hacia los lugares hacia el sur hasta llegar a Centroamérica. Por eso se cree, ¿verdad?, que los primeros habitantes de América vienen de ahí, de asiáticos. Eso sucedió hace aproximadamente 20.000 años. Ellos se dedicaban a cazar grandes animales y a recolectar raíces, plantas y frutos. Sus armas eran puntas de pedernal y obsidiana incrustados en cabos de madera. Esas eran las armas, lo que ellos utilizaban para cazar. Ellos no sembraban, simplemente cazaban, recogían raíces, plantas y frutos, y con eso se alimentaban. Ahí tenemos nosotros ese mapa que indica, ¿verdad?, cómo la población de América fue poblada, según, ¿verdad? Aquí se encuentra, ¿verdad?, los asiáticos. Estos eran los primeros, se supone que fueron los primeros pobladores. Aquí tenemos un mapa donde explica la teoría de cómo llegaron el ser humano a América. Estos se fueron por toda esta línea azul, ¿verdad? Esta parte se congeló, toda esta parte se congelado, y llegaron a el estrecho de Bering y llegaron hasta Alaska. Luego, ¿verdad?, siguieron caminando al sur, llegaron todo aquí, ¿verdad? El hombre fueron caminando, poblaron todo Norteamérica, Centroamérica, hasta llegar a Suramérica. Esa es una de las teorías que nosotros podemos ver cómo explica, ¿verdad?, la llegada del primer hombre a América. Otra teoría explica que los humanos llegaron a América desde Oceanía. Aquí tenemos nosotros Oceanía. Vamos a ver, Oceanía acá. Podemos ver nosotros, ¿verdad?, que se cree también que el ser humano vino desde Oceanía navegando en balsas. Estas personas navegaban en balsas y se fueron, ¿verdad?, a través del Océano Pacífico, desde Oceanía, navegando en balsas, y hacían escalas en las islas o islotes que se encontraban ahí. Una teoría menos aceptada propone que el ser humano llegó al sur del continente también
desde Oceanía, pero efectuando escalas en la costa antártida. O sea que existen tres teorías, ¿verdad?, que nos hablan de la llegada del hombre a América. La primera es que vino desde Siberia y atravesó todo el estrecho de Bering hasta llegar a Alaska y luego fue bajando todo desde Norteamérica hasta llegar a Sudamérica. Existe la otra, ¿verdad?, otra teoría de que los humanos llegaron a América desde Oceanía, navegando en balsa y haciendo escalas en las islas y islotes que encontraban. Desde acá, esta es la otra teoría, ¿ves? Que iban por aquí y ahí iban, ¿ves? Miren, llegaron acá y luego para acá. Hay otra teoría, ¿verdad? Otra teoría que dice que el ser humano llegó al sur, o sea, venían desde acá y se dirigieron directamente al sur, acá, ¿ves? Aquí pasando por los polinesios, el melanesio, hasta llegar al sur, pero efectuando escalas en las costas de la Antártida. Entonces, esas son las tres teorías que nos hablan acerca de cómo fue poblada América. Pero se supone, ¿verdad?, que por algunos rasgos que tenemos nosotros, posiblemente, ¿verdad?, fuimos parte de esas personas, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a ver que la Biblia dice, ¿verdad?, que el huerto del Edén, podríamos decir que fue en Asia, ¿verdad? Ahí, porque según los lugares que mencionan los ríos, que ese lugar bonito, se ha creído, ¿verdad?, que el Dios creó al hombre ahí. No, en la Biblia no dice exactamente en qué lugar lo creó, ¿verdad? Pero los científicos, los historiadores, los que estudian la historia, dicen, ¿verdad?, que posiblemente el hombre fue creado ahí en Asia. Y de ahí se pobló, ¿verdad?, a todas partes del mundo. Pero bueno, esas son teorías que algunas se han comprobado y otras no, ¿verdad? Entonces, nosotros pues vamos a creer que el hombre existe en América y de dónde vino, pues a saber, ¿verdad? Hay muchas teorías que lo dicen, pero nosotros, ¿verdad?, no vamos a ponernos a estar discutiendo de dónde venimos. Lo importante es que existen esas teorías y los rasgos que más se parecen. Yo pues me voy más de acuerdo a que sea que nosotros venimos a través del estrecho de Bering, porque era el más fácil que el hombre se haya venido por ahí, ¿verdad?, cruzando el estrecho de Bering, porque es el más cercano entre los dos continentes. En aquella época, la mayoría de la población se concentró en las zonas costeras. O sea, generalmente la gente busca donde hay agua, ¿verdad? Se fueron a las zonas costeras, a las costas, especialmente los manglares. Hacia el año 5000 antes de Cristo, los pobladores descubrieron cómo se reproducen las plantas y el ciclo de los cultivos, lo que dio origen a la agricultura. Ellos observaban, ¿verdad?, cómo las plantas se reproducían. Se caía una semilla a la tierra y luego de ahí salía otra planta. Y se fijaron, ¿verdad?, que esa planta iba creciendo y que luego se formaba otra planta igual al que había botado la semilla. Entonces ellos se fueron fijando en eso. Y eso fue lo que dio origen a la agricultura. Ellos dijeron, bueno, si en vez de que esperar que la semilla caiga a la tierra, mejor nosotros la vamos a enterrar. Y ahí, ¿verdad?, se originó la agricultura y esta actividad cambió la forma de vida de los habitantes, pues dejaron de ser nómadas y volvieron sedentarios. La palabra nómada quiere decir que no se ubicaban en un solo lugar, sino que andaban de lugar en lugar. Ellos vivían en casas, no como las que vivimos hoy nosotros, sino que eran casas de lona, de pieles de animales, con palos, y ya la desarmaban, la montaban al lomo o en un animal y ya se venían, ¿verdad? Y seguían caminando buscando comida. Pero cuando ya ellos descubren cómo sembrar agricultura, entonces ya dejan de andar de lugar en lugar, sino que se ubicaron en un solo lugar. Eso es lo que quiere decir, se volvieron sedentarios, o sea, se ubicaron ya en un solo lugar y comenzaron a formar lo que ahora son las aldeas, los caseríos, las ciudades. Para que sucediera, ellos como ya descubren cómo es la agricultura, ¿verdad? Ya saben cómo se puede obtener alimentos sin tener que andarlo buscando, sino que ellos mismos, sembrando su alimento, cultivaron yuca, chile, tomate, frijol, algodón, maíz, papa, aguacate, maní, cacao. Miren todas las cosas que ellos encontraron, árboles de eso, y encontraron semillas y las sembraron. La agricultura permitió el desarrollo de otras actividades que favorecieron la vida sedentaria, como la construcción de viviendas.
Claro, ellos vieron, ¿verdad? Que si ya se ubicaban en un solo lugar, no era necesario hacer una casa de lona que te la podía, donde cuando llovía o cuando hacía mucho sol, ¿verdad? Les tenían muchos problemas, sino que ellos comenzaron, ¿verdad? A la construcción de viviendas. Comienzan a construir ya viviendas como de repente que cortaron árboles, hicieron viviendas de árboles, de ramas, ponían ramas sobre algunos troncos y también, ¿verdad? Después de que construyen viviendas, ellos comienzan la elaboración de utensilios de labranza. Comienzan a fabricar objetos que les facilitara la forma del cultivo, el tejido y la fabricación de objetos para uso doméstico y ornamental con arcilla, con redes, con hilos y tejidos. La cerámica fue el inicio de una de las primeras formas de arte. Claro, ellos vieron que mezclando el barro se podían formar objetos de cerámica y comenzaron a formar objetos que les sirvieran a ellos para sus utensilios para la cocina. Y mire, ellos comenzaron a inventar muchas cosas porque ya ahora tenían oportunidad, porque tenían más tiempo. Cuando andaban nómadas, no, porque ellos solo se dedicaban a buscar el alimento y al no haber, había que caminar grandes extensiones de tierra, de caminos, caminaban para poder encontrar la comida. Pero cuando ya ellos comienzan la agricultura y comienzan a sembrar, para ellos es más fácil, ¿verdad? Ya tienen más tiempo para otras actividades y es cuando comienzan a construir sus casas, hacer objetos, instrumentos para que les sirvan para sembrar los productos, tejido, hacen elaboración de objetos para la cocina, ornamental, y descubren la cerámica, que es ahí donde ellos comienzan a hacer objetos de arte. Existe un señor llamado el noruego Thor Heyerdahl, probó en 1947 con su embarcación con Tiki que era posible navegar a Sudamérica desde Melanesia en una balsa fabricada con materiales locales y técnicas ancestrales. Este hombre, ¿verdad? Había escuchado esas teorías, era de Noruega venía, ¿verdad? Y vino él y dijo, yo voy a probar. Mire, en el año de 1947, o sea, fue el siglo pasado, él hizo una embarcación y le llamó Kon-Tiki. Y él dijo que era posible llegar a Sudamérica desde la Melanesia, o sea, en las islas de Oceanía, ¿verdad? Él dijo que era posible llegar a Sudamérica, probando la tercera teoría, ¿verdad? De que embarcaciones salieron de esas islas de las islas de la Melanesia y que llegaron a América del Sur. Las poblaciones también organizaron sus actividades, se distribuyeron el trabajo, crearon normas y desarrollaron costumbres y creencias. Como ya están ubicados en un solo lugar, ya ellos ven que tienen que desarrollar otro tipo de actividades. Comienzan a distribuirse el trabajo. Ya el trabajo no solamente lo va a hacer una persona, sino que comienzan a distribuir el trabajo para que cada quien vaya haciendo determinado tipo de trabajo. Ajá, y comienzan a crear normas y desarrollan costumbres y creencias que antes no las tenían, pero al estar ya sedentarios, crean normas, ¿verdad? Normas que deben de existir en toda sociedad para que haya una armonía entre las sociedades. Ellos comenzaron a crear normas y crearon costumbres y creencias. De esta forma se formaron las primeras civilizaciones americanas. Esto es lo que la historia dice, ¿verdad? De cómo surgen los primeros pobladores de América. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Una actividad. Vean qué bonita es la historia, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Que hay teorías que nos están diciendo de dónde nosotros venimos. Y pues este señor quiso probar una de las teorías, el noruego Thor Heyerdahl. Él probó esa teoría, ¿verdad? Pero no sabemos cuál de las tres teorías es la realidad. Pero lo que sí sabemos es que de allí vinieron personas que vinieron a poblar América. Ahí tenemos un ejercicio. Se completa el párrafo con las palabras del recuadro. Tenemos raíces, plantas, frutos, animales asiáticos, puntas de pedernal y obsidiana. Esto es relacionado a lo que nosotros estuvimos estudiando anteriormente, ¿verdad? La historia de los primeros pobladores de América. Los primeros pobladores de América provenían del continente asiático. Ahí les dijimos que era el continente asiático.
se dedicaban a cazar grandes animales y a recolectar raíces, plantas y frutos. Sus armas eran puntas de pedernal y obsidianas incrustados en cabos de madera. Mire, ellos usaron un palo y primero usaban garrotes, pero vieron que los garrotes se quebraban fácilmente, entonces inventaron pedernal, es una piedra bien dura y la obsidiana son piedras duras. Entonces ellos vieron que con esas piedras las metían en los palos, los amarraban bien y con eso ellos peleaban y cazaban animales. Aquí tenemos la teoría más aceptada de la llegada de los primeros pobladores de América. Tenemos la primera teoría que dice, el primer cuadro, no es la primera, sino que el primer cuadro. Dice, el ser humano llegó desde Oceanía en balsas haciendo escalas en minas y lotus. Esa es una de las teorías. Luego está la otra que dice, el ser humano provenía de Siberia al norte de Asia, llegando a Alaska por el estrecho de Bering. Y la otra teoría dice, el ser humano llegó al sur de América desde Oceanía haciendo escalas en las costas antárticas. Como decíamos, ¿verdad? Se ha probado y se ha comprobado que la teoría más real es la teoría esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más creíble que el ser humano proviene de Siberia al norte de Asia, y si ustedes se fijan en el mapa de Asia con el de América, ustedes pueden ver que se juntan casi las puntas de los dos continentes. Están cercanos. Entonces, por eso, ¿verdad? Se cree que el hombre, cuando se dio la edad de hielo, el hombre se congeló el mar y por ahí pudo pasar el hombre sin necesidad de balsas ni nada, ¿verdad? Caminando pasó al norte de Siberia al norte de Asia, llegando a Alaska por el estrecho de Bering, y luego siguió avanzando hasta llegar a poblar todo Norteamérica. Otros se fueron a Centroamérica y otros llegaron a Sudamérica. Bueno, niños, esto es en sí, ¿verdad? La clase que yo tenía para ustedes, y espero que les haya gustado y que ustedes puedan contestar estos ejercicios. Que Dios me los bendiga.